Me gustaría invitar a los hermanos que abran sus Biblias en Gálatas, el capítulo 2, y vamos a estar leyendo el versículo 20. Cuando esté todos, conteste con un amén. Ya daremos inicio a la lectura de la palabra. Amén, ¿está ahí? Amén. Así está escrito: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. En esta carta a los Gálatas podemos ver cómo el apóstol Pablo está hablando con ellos de cómo ha sido crucificado con Cristo. Nosotros hemos leído muchas veces, y hay hasta una canción, una alabanza de este versículo, que habla que con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Nosotros podemos leer, hermanos, cuantas veces la queramos leer, cuantas veces podamos leer, pero esta palabra, este versículo hay que estar presente en nuestras vidas. Nosotros tenemos que decir y con nuestra vida demostrar que sí estamos crucificados con Cristo. Estar crucificado con Cristo no son palabras ligeras. Nosotros no podemos estar hablando que estamos crucificados con Cristo y luego no demostrar con nuestras vidas que sí estamos crucificados con Cristo. Ser crucificado con Cristo es tener otra manera de vivir. Hermanos, nosotros podemos mirar nuestras vidas antes de Cristo y podemos ver todas las cosas que nosotros hacíamos, que no eran cosas buenas, eran siempre cosas malas que nosotros hacíamos antes de conocer a Dios, antes de que Cristo estuviera en nuestras vidas, antes de estar con Cristo, estar verdaderamente con Cristo, conocerlo, tener comunión con Él, pasar tiempo con Él, estar realmente con Cristo. Nuestra vida antes era de una manera. Y todos nosotros sabemos, todos nosotros conocemos nuestras vidas, más que nadie. Quizá conocemos la vida de alguna persona por alto, pero hermanos, en la intimidad, en lo que nosotros realmente éramos, nadie nos conoce, excepto Dios y nosotros mismos. Y podemos garantizar, yo puedo garantizar a vosotros, yo no era una buena persona. Yo hacía cosas malas a cada día de mi vida. Y creo que todos vosotros también. Unos más, otros menos. Pero todos nosotros éramos pecadores, apartados de la gloria del Señor, lejos de Dios, por ser pecadores. Esta era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Pero ahora nosotros decimos que somos cristianos. Ahora nosotros decimos que Cristo está con nosotros, que nos ha salvado, que nos ha libertado del poder de las tinieblas, del poder del pecado, de este mundo pecador. Nosotros decimos esto. Así que nosotros también podríamos decir, hemos sido crucificados con Cristo, porque ya no vivimos ahí. Nuestra vieja manera de vivir ya ha pasado. Ahora tengo una nueva vida con Cristo y estoy crucificado con Cristo. Entonces, ¿cómo es ahora nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida? Tiene que ser completamente distinta a la vida que nosotros teníamos antes. Si nosotros miramos nuestras vidas hoy, hay los mismos pensamientos, hay los mismos deseos, hay las mismas actitudes, las mismas palabras, la misma manera de vestir, lo mismo todo. Entonces hay un problema con nosotros. Nosotros no estamos crucificados con Cristo. Nosotros solamente estamos hablando lo que dice un versículo. Y hay un problema para nosotros. Ahora tengo que mirar mi vida y ver cambios. Tengo que mirar y analizar mi vida. Y decir, antes yo no tenía paciencia y ahora soy paciente. Antes yo no tenía amor para con las personas, ahora me compadezco de ellas. Antes ni siquiera tenía misericordia de las personas, pero ahora me preocupo con ellas. Antes hablaba cosas indebidas, ahora pienso antes de hablar. Y cuando suelto algo, me duele.
Antes no valoraba el sacrificio de Cristo por mí, pero ahora sí. Ahora me conmueve. Me conmueve la alabanza que dice que Cristo dio su vida por mí, que en aquella cruz me salvaste. En aquella cruz, un lugar de sufrimiento y dolor. Hermanos, yo no puedo decir que estoy crucificado con Cristo y luego miro que en aquella cruz nos has dado vida y a mí no me conmueve, no siento nada, es igual, no hay sufrimiento, no hay dolor. Yo miro que en su sufrimiento yo he podido tener vida. Eso tiene que causar dolor en nosotros. Saber que Él ha sufrido por nosotros, que fue llevado a la cruz por nosotros, y no solamente la cruz no estaba ahí ya preparada en su lugar, Él tuvo que cargar la cruz. Tuvo que caminar cargando una cruz que no era de Él, era de otra persona, era nuestra, no era solo de Barrabás, era nuestra cruz, un sufrimiento que era nuestro. Recibir una ira de parte de Dios que pertenecía a nosotros. Y sufrir la ira de Dios, el castigo de Dios. Él ha vivido una vida perfecta. No merecía esto, no merecía la cruz. Pero Dios demostró todo su amor por nosotros, sacrificando a su Hijo. No puedo mirar esto, hermanos, y estar todo bien. No puedo mirar esto y decir, solamente gracias. Yo tengo que mirar y decir, eso fue culpa mía. Yo no estoy limpio de culpa, soy culpable. Pero Él has querido salvarme. Has querido justificarme. Lo has querido por amor a la creación, por amor a la obra de sus manos. Esto hay que traer nueva vida a una persona. Esto hay que traer nueva vida a una persona que practicaba el pecado. Tenía que luchar en contra de este pecado. Y dice, no, este pecado llevó a Cristo a sufrir. Este pecado de fornicación llevó a Cristo a sufrir. La mentira llevó a Cristo a sufrir. El adulterio llevó a Cristo a sufrir. La avaricia llevó a Cristo a sufrir. Y todos nosotros, hermanos, podemos tener algo de esto en nuestras vidas, que llevó a Cristo a sufrir y a morir por nuestra culpa. Así que yo tengo que mirar mi vida y ver cambios. Si yo digo, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, ahora es Cristo que vive en mí, entonces mi vida tiene que ser parecida a la vida que vivió Cristo en esta tierra. Buscando a las personas, buscando a los perdidos, amando a las personas, teniendo misericordia, teniendo compasión, libertando a las personas, predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación, que hay oportunidad, que hay esperanza, que puede haber perdón para los pecados. Esta es una vida que nosotros los cristianos tenemos que presentar al mundo. No cualquier vida, no una vida desordenada, no una vida de apariencia, no una vida de tradiciones que solamente vamos a la iglesia. Luego vamos a mirar que una vida de tradiciones no sirve para nada. Una vida de tradiciones, hermanos, no sirve para nada. No importa, yo voy a la iglesia porque mis padres y mis abuelos iban a la iglesia. No, yo voy a la iglesia porque soy salvo. Porque Cristo vive en mí. Porque ahora no vivo yo, estoy crucificado, no hay dónde ir, estoy crucificado. Y una persona crucificada no va donde quiere. Estás crucificado con Cristo, no hace las cosas que quiere. Estar crucificado con Cristo, hermanos, nos lleva a negar a nosotros mismos, a decir, tengo mis deseos, tengo mis sueños, pero estoy crucificado con Cristo. Lo primero es lo que Dios quiere. No es estoy crucificado con Cristo y hago lo que quiero. Estoy crucificado con Cristo y hago lo que Él quiere. Hago su voluntad.
dejo mis deseos, dejo mis sueños, dejo de hacer mis cosas, dejo mi descanso, dejo mi vida. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y él no hacía estas cosas porque era fuerte, Pablo. Nosotros sabemos que Pablo era débil. Era débil. El apóstol Pablo era débil. Pero el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y nosotros, hermanos, no debemos aparentar que somos fuertes. Somos débiles, pero Cristo vive en nosotros. Aquel que vive en nosotros, aquel venció la muerte y el pecado. Aquel que vive en nosotros venció este mundo caído. Aquel que vive en nosotros, hermanos, nos ayuda a cada día y nos mantiene de pie. No hay excusas. Debemos dejar las excusas. Estamos crucificados y debemos vivir una vida de crucificados con Cristo. Pablo lo dijo: con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer, vivir con fe en el Hijo de Dios. Nosotros podemos mirar la situación y decir, no, ¿cómo podemos hacer esto? No podemos. Los deseos parecen ser más fuertes que nosotros. Nuestros pensamientos malos son más fuertes que nosotros. No nos permite meditar en la palabra muchas veces. Nuestro cansancio, nuestro agotamiento físico parece que es más grande que nosotros. Pero por fe en el Hijo de Dios, vivo una vida santa. Vivo una vida santa y agradable a los ojos del Señor. Nosotros conocemos cómo era Pablo antes de conocer a Cristo. Todos nosotros conocemos cómo era Pablo. Antes de conocer a Cristo, antes que Cristo se presentara a él, cuando iba a camino de Damasco a perseguir a los cristianos. Vivía esta vida. Y vamos a leer un poco cómo Pablo vivía, para después mirar la vida de Pablo, después de conocer a Cristo, que hubo un cambio, que quizá no haya en nuestras vidas, pero en la vida del apóstol Pablo sí que hubo cambio, porque antes era de una manera, y después que conoció a Cristo, se transformó. Ya no era lo mismo. Dice que la gente lo miraba y decía que que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora glorifica a Dios, ahora predica a Dios, a Cristo crucificado, y daban glorias por la vida del apóstol Pablo. Él cambió su vida. Él no creyó en Jesús y continuó persiguiendo a las personas. Él creyó en Jesús y fue predicar a Jesús. Él no continuó con sus tradiciones. Él cambió su vida. Él dejó todo para atrás. Y más, has tenido como basura todas las cosas que tenía antes, por alcanzar a Cristo. Cuando nosotros miramos a Cristo y miramos atrás, ¿cómo tenemos las cosas que hemos dejado para atrás? También la miramos y decimos en nuestros corazones, eso es basura. Las cosas que Dios daba importancia, ahora es basura cuando comparo con la presencia de Dios en mi vida. Cuando comparo con un momento de oración en mi casa, que Dios se hace presente, todas las cosas puedo comparar como basura, porque tengo lo más importante conmigo, la presencia de Dios. Todo lo que podría haber vivido antes, no me importa. Es así nuestra vida. O miramos atrás y deseamos aún las cosas. Miramos para atrás y vemos a la vida que teníamos y deseamos algo de ahí aún. ¿Cómo nos portamos? Porque todos nosotros miramos atrás alguna vez y nos acordamos de algo. Algunas cosas que nosotros hacíamos. ¿Y qué trae? ¿Trae deseo de volver ahí? O miro y digo, gracias a Dios que me ha salvado. Gracias a Dios que ya no tengo estos deseos. Gracias a Dios que ahora sigo a Cristo. Gracias a Dios que ahora estoy crucificado con Cristo.
Vivo una nueva vida. No tengo estos deseos. Ahora miro a Cristo, miro a la vida eterna, miro a la salvación. ¿Qué miramos nosotros? ¿Cuál es nuestro deseo? Somos como el apóstol Pablo, consideramos como pérdida todas las cosas. Y no me importa lo que tenía antes, no importa la vida que tenía antes, no importa lo que yo hacía antes. Yo sé que me perdonó, que me rescató. Pero estas cosas, hermanos, no me trae deseo de volver atrás. Ninguno. No me trae ningún deseo de volver atrás. A veces paso por delante de algunos bares y parece que hay un sentimiento de tristeza porque me recuerda cuando iba yo en los bares de Brasil. Yo miro estos ambientes y digo, no puedo estar ahí. Siento dolor. Digo, no puedo, ¿cómo he podido estar en ambientes así antes? Y me deleitaba en estas cosas. Claro, Cristo no vivía en mí. Era yo. Y cuando nosotros vivimos, hermanos, deseamos las cosas de este mundo, anhelamos las cosas de este mundo, amamos las cosas de este mundo, pero cuando Cristo vive en nosotros, nosotros ya no queremos más estas cosas. Miramos lo que hacen los demás y deseamos a Cristo. Miramos el pecado y ahora miramos a Cristo. Decimos, Cristo es más importante. Cristo es todo para mí. No quiero volver atrás. Esta vida ya no la tengo. Puedo decir, he nacido de nuevo. Una persona que nace de nuevo tiene una nueva vida. Dice que todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo lo que nosotros hemos aprendido, todo lo que nosotros hacíamos, todas estas cosas, todos los pecados, los deseos, las cosas del mundo, ya no hace parte de esta vida. Es una vida de conocimiento de Cristo. Es una vida con Cristo, Él nos va a enseñar. Mire que Cristo pasó 3 años y medio con sus discípulos. Y cuando Cristo fue entregado y Pedro lo negó, encontró a unas personas que estaban ahí y Él se fue a calentar alrededor de la hoguera. Y la gente lo miró y dice, tú eres de ellos también. Y Él decía que no era, que no conocía a Cristo. Pero no podía mentir. La gente veía, tú no eres como nosotros, eres como ellos. Eres distinto. Aunque él quería decir que no conocía a Cristo, no podía. Esto es una vida de una persona nacida de nuevo. Aunque quiera pasar por malo y no conocer a Dios, no puede. La gente va a mirar y decir, no es así. No confunde. No nos confunde, hermanos. Si estamos con Cristo, no podemos ser confundidos con personas del mundo. Por más que nosotros estamos en un ambiente y decimos, yo no soy cristiano, yo no conozco a Cristo. La gente va a mirar y decir, no, porque tú no eres, tú no hablas como los demás, habla como ellos, actúa como ellos, como aquellos que sí creen en Cristo. Por más que una persona que conoce a Cristo quiera pasar por una persona que no conoce a Cristo, no puede. Si nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, tenemos una nueva vida y la gente se va a notar. Y nosotros también. Nosotros, mis hermanos, vamos a mirar y saber que tenemos una otra vida, una vida distinta, que ya no somos nosotros. Algo hay que ser distinto en nuestras vidas. Todas las cosas tienen que ser distintas en nuestras vidas. Así que vamos a mirar en Gálatas capítulo 1. Versículo 13 y 14. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo era antes de conocer a Cristo? Dice así, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo,
de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo está diciendo, antes de conocer a Cristo, yo perseguía a la iglesia de Cristo. Antes de conocer a Cristo, yo era una persona que tenía tradiciones mucho más que mis contemporáneos, mucho más de que mis hermanos, mucho más celoso. Era así la vida de Pablo, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo y siendo una persona celosa de la ley y siguiendo las tradiciones de sus antepasados. Este era Pablo, pero luego cambió su vida. Pablo no tenía misericordia, Pablo no tenía amor. Pablo veía a las personas siendo perseguidas, él perseguía a las personas y se alegraba en esto. Veía el sufrimiento de las personas y se alegraba en esto. Estaba ahí en el momento que el diácono Esteban estaba siendo apedreado y consentía. Y vamos a leerlo. Eso está en Hechos capítulo 9. Que me acompañe un momento. En Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Vamos a ver cómo era Pablo y luego miraremos el pasaje de Pablo y Esteban. ¿Amén? 1 y 2 dice así: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mira el versículo 13. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él tenía autoridad de los principales sacerdotes para prender y llevar a la cárcel a todas aquellas personas que invocaban el nombre de Cristo. Este era Pablo. Perseguía a la iglesia, iba a los sacerdotes y pedía cartas para poder ir y prender y perseguir aún en otras ciudades, en Jerusalén y en otras ciudades. Y Pablo era una persona que se decía creyente, creía en Dios. Él creía en Dios, en cambio perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo. Jesús, cuando se presenta a él, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una persona que se dice creer en Dios persigue a Jesucristo, persigue a aquellas personas que creen en Jesús. Este era Pablo. Esta era la vida de Pablo, siguiendo tradiciones y persiguiendo a los creyentes. Hechos capítulo 7. Un poquito más atrás. Versículo 58 en adelante. Dice así: y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaba a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles.
y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Pablo ha sido testigo de la muerte de Esteban. Dice que estaba en acuerdo. Y después de eso fue a perseguir, siguió persiguiendo a la iglesia, a hombres y mujeres. Los arrastraban de sus casas a las personas que creían en Jesús. Pablo era un malhechor. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo no conocía a Jesús. Todos estamos de acuerdo en esto. Podemos decir, Pablo no conocía a Jesús. Porque una persona que hace estas cosas no tiene amor, no tiene misericordia, no tiene compasión, no conoce a Jesús. No lo conoce. Pero después que conoce a Jesús, se transforma. Deja de hacer estas cosas que hacía antes. Hermanos, y es lo que hay que pasar en nuestras vidas. No sé lo que hacía, pero si conoce a Jesús, no puede estar haciendo lo que hacía antes. Yo no puedo seguir haciendo lo que hacía antes de conocer a Cristo. No puedo. Si yo digo, conozco a Cristo, estoy crucificado con Él, estoy sepultado con Él, ahora Cristo vive en mí. Hermanos, y sigo haciendo las mismas cosas, es porque yo no conozco a Cristo. Yo estoy engañado, me estoy engañando, estoy en la iglesia, pero no estoy en Cristo. Nuestra vida tiene que cambiar, tiene que ser otra. Pablo de perseguidor pasó a ser perseguido, porque Cristo le iba a enseñar lo que era padecer por su nombre. Él hacía a las personas sufrir, siendo perseguidas, pero Cristo le iba a enseñar también lo mismo, lo que iba a pasar sirviendo a Cristo. Él también iba a padecer lo que era sufrir por Él. Y nosotros, hermanos, a veces tenemos que sufrir. No que es una mala etapa de nuestras vidas como creyentes, son etapas de nuestras vidas como creyentes, el sufrimiento y el dolor. Pero debemos saber una cosa, en todas las etapas de nuestras vidas, Cristo está. Cristo no nos abandona. No es solamente cosas buenas que nosotros vivimos. Nosotros vemos el apóstol Pablo y vemos que ha vivido experiencias grandiosas con Cristo. Solo su primer encuentro con Cristo, hermano, ¿cuántos de nosotros nos gustaría tenerlo? Solo en este encuentro con Cristo es una experiencia grandiosa, que no todos, si podemos contar en las manos, personas que han tenido esos encuentros con Cristo. Pero él está yendo a perseguir a la iglesia y has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Habla con Él. Dice que fue llevada al cielo, hasta el tercer cielo, y ha visto cosas que nosotros no podríamos entender. No solamente sufrió, no solamente fue cárceles, no solamente, hermanos, fue latigazos, no solamente fue intentos de apedrearlo. Fue experiencias con Dios, cosas buenas que un creyente puede vivir. Y nosotros debemos aprender a vivir con estas cosas, con sufrimientos y tribulaciones, pero con la presencia de Dios en nuestras vidas. Son los dos. En las tribulaciones, Dios no nos deja de estar con nosotros. Él no nos deja, Él siempre está. Quizá, hermanos, nosotros podemos creer por algún momento, Él no está por la situación que nosotros pasamos, pero Él sí está. Él es fiel, Él está. Y en los momentos que Pablo pasaba difíciles, Cristo estaba con Él, Cristo estaba presente. Cristo está presente, hermanos, en los momentos difíciles de nuestras vidas. Pero ahora podemos entender, hermanos, cómo es la vida de Pablo crucificado. Ahora vamos a mirar cómo se transformó la vida de Pablo. Ahora, hemos visto lo que hacía Pablo.
Lo único que hacía era perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo y seguir las tradiciones, seguir el judaísmo. Ahora vamos a mirar la vida de Pablo crucificado con Cristo, que cómo se transformó, no es la misma persona. Podemos ver, no es la misma persona, ni su nombre, hermanos. Era Saulo, ahora es Pablo. Pablo es distinto. Pablo no persigue a las personas. Pablo no es una persona sin misericordia, tiene misericordia. Tiene amor, llora por los demás. Sufre dolores de parto hasta que pueda ver a Cristo formado en sus discípulos, en aquellas personas que le enviaba sus cartas. Pablo ya sufría por las personas. Antes no tenía misericordia y no tenía amor. Pero ahora Pablo es distinto. Pablo sufre. Pablo llora. Pablo no tiene descanso. Pablo va de misiones. Pablo ama las almas. Ama a sus hermanos. Se preocupa por ellos. Él mismo gustaría de ser anátema para que los suyos pudieran conocer a Cristo. Este ahora es Pablo con una nueva vida. Y nosotros también debemos cambiar de esta manera. Cambiar de esta manera, hermanos. No podemos mirar, he cambiado unas cositas que nadie se nota. No, se nota. Se nota, se tiene que notar. Se tiene que notar. Porque todos sabían quién era el antiguo Pablo, perseguidor de la iglesia. Pero cuando se transformó, glorificaba a Dios por su vida, porque vieron cambios en su vida también. Amén. En 2 Corintios, que me acompañen los hermanos. Segunda Corintios, el capítulo 11. Amén. 11. Empezamos del 23. Amén. Hasta el final. Dice, son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Antes perseguía a las iglesias y ahora tiene preocupación por todas. Se preocupa por todas ellas. Mira cómo has cambiado la vida de Pablo. Perseguía a las iglesias y ahora en peligro en todo el tiempo. Peligro en el mar, peligro en el desierto, peligro en la ciudad, peligro entre los falsos hermanos, azotado en prisiones, sufriendo ahora por amor de Cristo. Ahora es otro, no es lo mismo, hay una diferencia. Nosotros no podemos decir, mira que Pablo ha cambiado unas cosas. No, Pablo ha cambiado por completo. Has cambiado por completo. Ya no tenía sus tradiciones. Ya no miraba a los demás mal. Y ahora sufría y tenía preocupaciones por la iglesia que antes perseguía. Nosotros debemos cambiar, hermanos, de tal manera que no seamos más el mismo, que no nos conozcan, que uno nos mire
y diga, no eres lo que yo conocía, eres distinto, algo te ha pasado. Sí, me ha pasado que estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, antes vivía, ahora ya no vivo yo, es Cristo que vive, es Cristo que vive. Y si Cristo vive, yo hago lo que Él me manda. Si Cristo vive, hago lo que le gusta a Cristo. Hago las cosas que llevó a Cristo a la cruz. No hago lo que yo quiero, hago otras cosas. Si hemos conocido a Cristo, si estamos crucificados con Cristo, ya no somos los mismos. No somos el mismo. Tendremos que ser otras personas. No soy el mismo esposo. No puedo ser el mismo esposo. No puedo, quizá antes llegaba más tarde a casa, porque entre el trabajo y la casa se puede estar en otros sitios, pero ahora conociendo a Cristo no puede ser así. Uno sale y va directo a casa porque sabe que tiene una familia, que tiene una esposa, que tiene hijos que le está esperando. No era el mismo esposo. Quizá podría hablar de cierta manera, pero ahora no puedo. Tengo que cuidar, tengo que amarla. Y tengo que mirar como Cristo amó a la iglesia para poder amar a mi esposa también. Ahora no miro a mí, miro a ellos, a mi familia, a mi casa. No soy el mismo esposo, no puedo ser el mismo esposo. No puedo. Y no puede ser la misma esposa. No puede. No puede ser la misma. No puede te dar igual todo. No puede. No puede tratarlo mal. No puede dejar la casa. No puede dejar los hijos. Tiene cuidado, tiene aprecio, tiene amor, porque sabe que es un regalo del Señor. Sabe que es un regalo del Señor tener una casa, una familia, un hijo. Tener una familia, hermanos. No puede ser la misma esposa. Y los hijos tampoco pueden ser los mismos. Antes podía contestar, ahora conoce a Cristo. Tiene que honrar a sus padres. Conoce a Cristo. Tiene que honrarlos, respetarlos, amarlos. Es un joven que conoció a Cristo. Estás crucificado con Cristo. Y es un mandamiento del Señor que los hijos obedezcan a sus padres. David dio consejos a Salomón. Escucha el consejo de su padre. Le dio consejos. Un hijo ahora escucha con atención el consejo de sus padres, porque sabe que son padres que sirven a Dios, que los consejos son buenos, son con amor, son con misericordia, es para el bien, aunque no parezca en el momento. Eres un hijo que conoce a Cristo, tiene que honrar a su padre. Somos cristianos que hemos conocido a Cristo. Debemos ser luz al mundo. Debemos ser sal para esta tierra. La gente tiene que mirar a nosotros y ver algo distinto en nosotros. Porque el mundo está ahí, hermanos. El mundo está ahí. Nosotros debemos ser luz. Nosotros ahora conocemos a Cristo. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. No hago más las mismas cosas, no tengo más los mismos deseos. Mis deseos son los deseos de Dios. Las obras que yo hago son las obras que Dios preparó de antemano para aquellos que iban a creer en Él. Las obras que busco yo hacer son las obras que son aprobadas por Dios. Son las obras que practicaba Cristo, las obras que practicaban sus discípulos, los apóstoles, los creyentes que creyeron en Jesús. Este es mi deseo, este es nuestro deseo, hacer las obras de Dios. Y es lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a hacer la obra de Dios.
Cristo vino a ser obediente, a hacer lo que mandaba el Padre. Cristo no vino a hacer lo que Él quería. Cristo vino a hacer lo que Dios le mandaba. Y Cristo buscaba la presencia de Dios. Él estaba buscando, pasaba noches en la presencia de Dios, buscando a Dios, buscando al Señor, buscando a su Padre. Él sabía que tenía un objetivo en esta tierra. Era ser siervo, era servir. No vino para ser servido, vino para servir y tenía las cosas claras. Y nosotros también debemos de tener claro. Nosotros, hermanos, estamos para servir a Dios y servir a nuestros hermanos. No venimos aquí para ser servidos. No buscamos ser servidos, buscamos servir. En algún momento algún hermano nos va a servir, pero nosotros vamos a servir a los demás. Porque esto es la vida cristiana. Servir a Dios y servir a nuestros hermanos. Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Y aún más, incluso amar hasta aquellos que nos persiguen. Amar a aquellos que nosotros, si pudiéramos mirar y decir, son nuestros enemigos. Amar a ellos también. Porque Cristo así lo dijo, amar a vuestros enemigos. Que yo lo encuentre alguno y que pueda decir, es mi enemigo, yo tengo que amarlo. Tengo que orar por él. Si Cristo está en mí, lo tengo que hacer. Porque no hago mi voluntad. Hago la voluntad de Cristo. Hago la voluntad de mi Señor y mi Salvador. Hago la voluntad de aquel que un día me va a presentar delante del Padre, justificado y limpio, sin mancha. Hago la voluntad de Dios. Es lo que nosotros debemos hacer. Hacer la voluntad de Dios y olvidar la nuestra voluntad. La nuestra voluntad ya no sirve. No sirve para nada. Nuestra voluntad no sirve. No sirve. Amén. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 17 al 19. Amém? Está aí? Diz assim: Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Ahora Pablo dice que llora por aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Antes perseguía a los cristianos y no tenía misericordia ni amor. Ahora vemos el apóstol llorando por aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, que buscan solo las cosas terrenales. Él sufre. Él ha cambiado. No es la misma persona. Él dice que los digo aún llorando. Digo llorando aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo advirtió a sus hermanos muchas veces de los falsos maestros, de los falsos profetas, de aquellas personas que iban a utilizarlo, a hacer mercadería de ellos. Pero Pablo no solamente los advertía, Pablo sufría, porque habían personas que hacían estas cosas. Hoy nosotros podemos advertir de falsos maestros, de falsos pastores. Nosotros hablamos de ellos, pero nunca lo he visto ninguno llorando. Y saber que estas personas tienen un fin. Tienen un fin lamentable. Que está engañando el cuerpo de Cristo, que está engañando personas que Cristo compró con su sangre. Nosotros hablamos,
pero nosotros no lloramos por él y muchas veces nos alegramos por su castigo. Nosotros nos alegramos y decimos, un día pagarán. Pero yo nunca he llorado por ellos. Yo nunca he derramado una lágrima por aquellos que engañan a las personas y dicen, Señor, ten misericordia, cambia su vida, abre sus ojos. Ten compasión de estas personas. Si Dios les cambia, hermanos, será de bendición, porque son muchas las personas que les siguen. Pero yo nunca he orado y ni llorado por un falso maestro, un falso pastor. Y Jesús nos enseña a orar aún por nuestros enemigos. ¿Qué pueden ser enemigos nuestros en los tiempos de hoy? Aquellos que predican que están en contra de la cruz de Cristo. Dice que cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Aquellos que están engañando a las personas. Pero yo no he llorado. Yo no he perdido un minuto de mi vida para orar por alguien así. Yo no sé vosotros, pero yo no. Pero Pablo sentía dolor. Pablo advertía a la gente de los falsos maestros, sí, pero él también tenía dolor. Sabía cuál era su fin, cuyo fin es perdición, dice. Cuyo fin es perdición. Él sabe que una persona está yendo a la perdición y se preocupa. Y tiene preocupación porque ahora tiene misericordia. No eres como antes, que no tenía misericordia de las personas. Ahora tiene misericordia, Él tiene amor. Se preocupa por las personas que están yendo al infierno. Se preocupa por las personas que van a recibir la ira de Dios. Pero nosotros no somos así muchas veces. Nosotros apuntamos, nosotros juzgamos. Y hay que apuntar, y hay que decir quién es el falso maestro. Y hay que hablar de las enseñanzas malas que no son de sana doctrina. Pero también hay que perder un tiempo. Hay que dedicar un tiempo de oración y pedir a Dios que tenga misericordia. Porque de otra manera nosotros, ¿qué tipo de cristianos somos? Ahora vemos a Pablo preocupado y llorando por personas que eran enemigas de la cruz de Cristo. Pablo ha cambiado. Nosotros también, hermanos, debemos cambiar. Amén. Un poquito más adelante, Colosenses, capítulo 1. Versículo 9 en adelante. Dice así: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Ahora vemos Pablo preocupado, como que los cristianos, como que los creyentes tienen que presentarse delante de Dios de una manera digna. Dice que Pablo no cesaba de orar por ellos. Pablo ya tenía preocupaciones. Pablo conoció a Cristo y quería que los demás también lo conocieran. Pablo tenía preocupación y oraba por ellos, no para conocer solamente a Cristo, para ser lleno de conocimiento de Dios, haciendo las buenas obras, haciendo las cosas que le agradaba al Señor, fortalecidos en su poder. Este era Pablo, preocupado con sus hermanos, y es lo que nosotros debemos hacer.
Miramos un hermano débil en la fe y decimos, está débil en la fe, pero nosotros no oramos muchas veces. Nosotros no oramos en nuestras casas, Señor, fortalece este hermano, levanta este hermano, que sea lleno de conocimiento. Esté con este hermano, se dé a conocer a este hermano. Que tenga perseverancia, que se levante, que no se quede en su pecado. Pablo lo hacía, Pablo oraba. Dice que no cesaba de orar, porque Pablo había cambiado. Y nosotros muchas veces miramos a nosotros mismos, miramos a nosotros y miramos a que se levante cuando Dios quiera. Y no es así. Una persona que conoce a Cristo se preocupa por sus hermanos, quiere el bien de su hermano, quiere que este hermano crezca en conocimiento, en sabiduría, que conozca a Dios de verdad. Amén. Romanos, el capítulo 9. Romanos capítulo 9, de 1 al 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anátema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes en la carne. Podemos ver el deseo de Pablo, el sufrimiento de Pablo, la tristeza que tenía Pablo de ver a sus hermanos negando a Jesús, persiguiendo a la iglesia como él hacía. Pero él desearía ser anátema, con el fin de que sus hermanos pudieran conocer a Cristo Jesús. Él no pensaba en él mismo, él no era el centro. El centro era Cristo y su preocupación era con las personas. La preocupación de Pablo era los demás, eran los hermanos, eran sus hermanos en la carne, eran los gentiles. Él predicaba el Evangelio de Jesucristo a las personas, hermanos. Y nosotros debemos ser distintos. Pero volvemos un momento en Gálatas, el capítulo 2, y vamos a leerlo otra vez, 2:20, que dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tenía una seguridad que Cristo le amó. A veces dudamos, pero un cristiano, hermanos, tiene que tener esta seguridad del amor de Dios en su vida. Pablo dice: Cristo me amó. Él no está hablando en plural, está hablando en singular de él mismo. Cristo me amó. Y era como en este amor, en esta seguridad que Pablo hacía todas las cosas, sabiendo que Cristo le amaba. Y nosotros, hermanos, debemos saber esto. Dios nos ha amado, Dios nos ama y nos amará por toda la eternidad. Si sabes esto, si tiene conciencia de esto, que tiene el amor de Dios en su vida, nuestra vida cambia, sabiendo que tiene el amor de Dios en nuestras vidas. No podemos dudar del amor de Dios. ¿Cómo podemos dudar del amor de Dios? Ha dado a su Hijo para morir en una cruz, para sufrir. ¿Cómo podemos decir: será que me ama Dios? ¿Qué más pruebas tiene que dar el Señor para nosotros? Para que nosotros pudiéramos creer en su amor incondicional por nosotros. Ha dado a su Hijo a sufrir, a llevar nuestras iniquidades, a sufrir por nosotros. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? ¿Qué pruebas más necesitamos? ¿Por qué nosotros entonces dudamos del amor de Dios por nuestras vidas? Se ha dado a su Hijo
para morir en la cruz como un sacrificio vivo, para que nosotros pudiéramos tener perdón por nuestros pecados y ser justificados en Cristo Jesús. Esta es la mayor demostración de amor que pueda tener con nosotros. No hay otro. No hay nada más grande que esto que Dios puede hacer. Dios no puede hacer otra cosa, hermanos, para demostrar su amor por nosotros. La mayor demostración de amor es esta, que ha dado a su Hijo para morir por nosotros. Y nosotros debemos creer en este amor. Debemos creer que somos amados, que Dios nos ama, que Dios sí nos ama. Eso no puede tener dudas en un corazón. En mi corazón no puede haber dudas del amor de Dios por mí. Yo tengo que estar seguro que Él me ama. Si estoy seguro del amor de Dios, hermanos, yo podré todas las cosas, porque sé que Él me ama en todas las circunstancias. No hay sufrimiento, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay persecución. Yo sé que Él me ama. Sé que Él está conmigo. Que aún, hermanos, la muerte no nos puede separar del amor de Cristo. Que me puede quitar la vida, pero Dios me ama y me va a resucitar. Estaré con Él. Ahora estoy aquí y sé de su amor, pero un día estaré delante de Él por toda la eternidad, porque Él me ama. Porque demostró su amor en la cruz del Calvario. Porque derramó su ira sobre su Hijo, para que yo no sufriera su ira. Demostró misericordia y amor para conmigo y para con ustedes también. Yo tengo que estar seguro del amor de Dios por mí. Pero hay seguridad en vosotros. Vosotros a veces dudáis de este amor. Quiero que leamos algunos versículos para terminar, que habla del amor de Dios para con nosotros. Primera de Juan 4:10. Amén. Dice así: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No que nosotros, hermanos, hemos amado a Dios. Dios nos amó primero y demostró su amor por nosotros enviando a su Hijo. Enviando a su Hijo, Dios demostró su amor por nosotros. ¿Cómo puedo tener dudas yo del amor de Dios por mí? Juan 15:13. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. No hay demostración mayor de amor de que uno pueda dar su vida por sus amigos. No hay. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros siendo pecadores. Y porque Dios demuestra su amor de esta manera.
No hay espacio para dudas, hermanos. Isaías 49, 15. Isaías 49, 15 dice así: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. El Señor está haciendo una pregunta: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Y hay algo difícil de pasar, que una mujer olvide a su hijo. Pero mire lo que dice el Señor: aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Una madre puede olvidar. Es difícil, pero una madre puede olvidar a su hijo. Pero Dios está diciendo: aunque ella se olvide, yo no. Porque Él nos ama. Porque Él ama a nosotros. Salmo 36, 7. No, vamos a 2 de Corintios 8, hermanos, perdón. 2 Corintios capítulo 8. Versículo 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegareis a ser ricos. El Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor, dejó todo lo que tenía en el cielo, dejó su gloria, dejó de ser adorado, alabado, honrado, y vino a servir por amor a nosotros. Hermanos, no puede haber dudas en nuestros corazones en cuanto al amor de Dios por nosotros. Dios demostró su amor. Nosotros podemos fallar a Dios. Dios no nos deja de amar. Una madre puede olvidar, aunque sea difícil. Dios no nos olvida. Dios nos ama. Jesús vino, dio su vida por nosotros como demostración de amor. Dejó todo lo que tenía y vino a morir por nosotros. Pablo tenía esta seguridad, que Cristo me amó. Cristo me amó. Y nosotros debemos tener esta misma seguridad. Amén.